Así es que, bueno, el domingo pasado Jesús contestó la pregunta que le hizo un fariseo, ¿no es cierto?, acerca de cuál era el mayor mandamiento. Nosotros lo vimos, ¿no es cierto?, lo compartimos y Jesús respondió correctamente porque Él es un doctor de la ley, un experto, y en la divinidad es la palabra de Dios misma. Así es que, bueno, Él dijo, citó el Shema, ¿no es cierto?, oye, que es la primera palabra, ¿no es cierto?, del gran mandamiento, Shema, oye, ¿no es cierto?, Israel, el Señor tu Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y el Señor le agregó, y con toda tu mente, ¿no es cierto?, lo amarás a tu Dios. Y luego Él agrega y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Así es que después de haber contestado no una pregunta, sino que varias, ¿sí? Acuérdense que viene el interrogatorio de los fariseos, después llegan los saduceos, llega otro fariseo después. Pero ahora es Jesús el que va a hacer la pregunta. La pregunta es directa y elemental. La pregunta la vamos a dejar en relieve. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es el Hijo de David? Bueno, Jesús, Él la hace, y la pregunta es en tercera persona, ¿no es cierto? Y espera que los expertos, los doctores de la ley, los escribas, que ellos escribían, ¿no es cierto?, la Sagrada Escritura en cueros, en papiros, así es que ellos debían responder con exactitud. Recuerden que Jesús, desde que va a Jerusalén, es su último viaje. Él está en su último viaje en Jerusalén, previo esto a la crucifixión, ¿no es cierto? Y ocurren algunos hechos que confirmarían su investidura como hijo del Dios Altísimo. Y hay varios hitos que ocurren en esto. Uno de ellos es la llegada de Jesús a Jerusalén. Es la entrada triunfal que la compartimos, ¿no es cierto?, donde la multitud aclama diciendo, Hosana, Hosana, ¿no es cierto?, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana es ayúdanos ahora. Esa es la traducción, ayúdanos ahora. Y eso está en San Marcos 1:9, que ya lo compartimos. El segundo hito es que Jesús despliega todo su conocimiento, toda su expertise en la Sagrada Escritura, ¿no es cierto?, y a todas las preguntas que demanda tanto los expertos en la ley como el mismo pueblo. Él enseña en el templo. Ese segundo hito, ¿no es cierto? Jesús hace un diagnóstico acerca de el estado del pueblo de Israel, cómo ellos estaban, ¿no es cierto? Y hace un comparativo con la higuera estéril. ¿Se recuerdan? La higuera estéril, que eso representaba el estado del pueblo de Israel. Y luego hace una purificación en el templo, ¿no es cierto? Porque en el templo la actividad propiamente tal, que era una casa de oración, se había transformado en un centro de negocio, de cambista y de una serie de oportunidades que beneficiaban, en este caso, al sumo sacerdote y su familia y su entorno. Era un negocio, por lo tanto, Jesús, Él siente el celo de Dios y da vuelta a las mesas, ¿no es cierto?, y pide que la casa de oración sea purificada. El tercer hito que vemos en esta llegada de Jesús a Jerusalén es, ¿no es cierto?, Él establece y su autoridad versus la autoridad de los malos administradores. Ahí compartimos cuando Jesús habla presenta una parábola, ¿no es cierto?, acerca de los malos administradores de la viña, de lo que el dueño, el propietario les había entregado. Así es que en esa conversación, Jesús, porque ellos le preguntan a Jesús con qué autoridad Él había hecho lo que hizo en el templo. Entonces es cuestionada la autoridad de Jesús. Sin embargo,
cuando Jesús hace dos preguntas, ¿no es cierto? Primero dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? ¿Sí? Ahí los expertos la piensan un poco, porque dicen, si le decimos que viene del cielo, ¿cuál va a ser la respuesta de Jesús? ¿Y por qué no le creíste? ¿No es cierto? Y si le decía que era de los hombres, la gente iba a dejar de creer en ellos porque claramente Juan Bautista había logrado el reconocimiento de la multitud. El Espíritu Santo lo estaba usando de tal manera que la multitud lo seguían. Por lo tanto, la respuesta fue la más cómoda, no sabemos. No sabemos, y por lo tanto Jesús, bueno, dice, si ustedes no saben, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. El cuarto hito es que Jesús se presenta como un rabino, como un maestro, y por lo tanto habían dos escuelas que yo les decía anteriormente de pensamiento rabínico, y Jesús se confronta a esto. La especialidad siempre de las escuelas de rabinos era presentar visiones acerca de lo que decía la ley, y por lo tanto lo que ocurría ahí que siempre habían preguntas y respuestas. Esto era como una cosa común entre los maestros para determinar una comprensión de la ley de Dios, y por lo tanto a partir de eso se establecían ciertas pautas. Así es que hay un confrontamiento entre especialistas. Jesús como rabino, como maestro, y los demás que habían sacerdotes, escribas, saduceos, fariseos, todos contra Jesús, ¿no es cierto? Y estaban incluso los herodianos, que era otra secta también, pero más que religiosa era política, y por lo tanto eran adherentes o seguidores del Imperio Romano. Así es que en esta interacción con Jesús, una de las preguntas fuertes que vienen, porque con esto a Jesús lo querían encerrar, ¿no es cierto? Y le hacen la pregunta si correspondía, si era lícito, ¿no es cierto?, pagar impuestos al César. ¿Sí? Esa fue una pregunta insidiosa, capciosa, fuerte, porque en definitiva con eso lo querían encerrar, porque estaban los herodianos, que eran los servidores del César o del Imperio Romano, y estaban los fariseos, que de alguna manera representaban la ley y al pueblo. Así que Jesús, de ese interrogatorio, él sale muy bien, y siempre basado ¿en qué? En la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y en Primera de Crónicas 16, 28, si usted quiere anotar, aquí una de las cosas que sustenta el Señor en su respuesta, dice, tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Porque Él le dijo, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Así es que la imagen de la moneda representaba lo que era el gobierno, la política y todos los beneficios que la gente recibía, por lo cual tenía que pagar un impuesto. Pero lo que era de Dios era la imagen de Dios puesta en nosotros, en el ser humano, y por lo tanto dar a Dios la gloria y honra. La segunda pregunta de este hito, del hito número 4, es acerca de la resurrección, ¿no es cierto? Y aquí vienen los saduceos. Recuerden que era el grupo de élite, eran los que estaban en la política, los que gobernaban. Tenían una historia detrás ellos que venía de 150 años atrás, donde habían logrado una participación profunda en lo que era el gobierno de Israel. Así es que lo que Jesús termina diciéndoles después de explicarle acerca de lo que significa la resurrección, que en la vida eterna las personas no se van a casar ni dar en casamiento, porque seremos como los ángeles en ese sentido, no va a ser necesario la reproducción del ser humano, ¿no es cierto? Porque ya los escogidos, las personas que Dios predeterminó desde la eternidad para salvación y vida eterna, estarían con el Señor. Así que en la resurrección y en la vida eterna no había un vínculo matrimonial, eso no va a existir, y que además de eso, lo que él señala,
que sí la vida eterna es algo que Dios siempre estableció desde siempre, y citando a Éxodo 3:6, ¿no es cierto?, donde dice que Dios de Isaac, dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Es decir, no dice yo era, ¿sí? Dice yo soy. Es decir, en tiempo presente, y por lo tanto todas aquellas personas que habían partido, como fue Abraham, Isaac y Jacob, estaban en la presencia de Dios. Yo soy. Termina diciendo, yo no soy Dios de muertos, sino Dios de vivos. Bien. Luego van pasando todos estos hitos y vamos estamos dentro del cuarto hito, donde se le pregunta acerca del gran mandamiento. ¿Ah? Nuevamente se le pregunta al Señor, ¿no es cierto?, como para tentarlo. Eso dice en uno de los evangelios, no lo dice Marcos, pero lo dice uno de los evangelios, que en definitiva la pregunta era correcta, la pregunta estaba bien, digamos, pero de todas maneras buscaban instancias para tentar a Jesús, ¿no es cierto?, y le preguntan acerca del gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? El principal mandamiento. Y Jesús nuevamente contesta ¿con qué? Con la palabra, ¿no es cierto? Él habla del Shema y cita Deuteronomio 6, 4 y 5, ¿no es cierto? Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y Jesús agrega y con toda tu mente, ¿no es cierto? Porque el corazón, ¿no es cierto?, es un sinónimo, en este caso, de mente. Así es que las respuestas del Señor están ahí. Y así se cumplen estos 4 hitos, ¿no es cierto? Y viene ahora un quinto, pero ahora es Jesús el que va a preguntar. Y Jesús sustenta todo, o sea, sus preguntas están sustentadas en un marco, podríamos decir, de una serie de evidencias que fueron ocurriendo en la medida que Jesús desarrolló su ministerio. Primero quiero señalar en este marco en que Jesús sustenta las preguntas que vienen, porque están vinculadas después a lo que él va a decir. Lo primero, él se ha validado como rabino, ¿ah?, y experto en las Sagradas Escrituras. Quedó, ¿no es cierto?, demostrado que él es un experto en las Sagradas Escrituras y la gente se maravillaba. Los mismos fariseos, los mismos escribas, los mismos saduceos, ¿no es cierto?, quedaban maravillados y silenciados ante la expertise de Jesús. Segundo, ¿no es cierto?, todas las preguntas fueron respondidas de manera irrefutable, ¿no es cierto? Se maravillaban del conocimiento del Señor y la aplicabilidad de ella, porque no tan solamente era un conocimiento, sino que era la aplicación misma de las Sagradas Escrituras. Como letra C o tercero, ellos saben que tiene autoridad divina, que este Jesús tiene autoridad divina, ¿no es cierto? De otra manera no podría haber hecho lo que él hizo, ¿sí? Los milagros y sanidades, ¿no es cierto?, de las cuales todo el pueblo daba testimonio. Lo más fresco que había sido, ¿no es cierto?, el ciego que había sanado. Jesús, hijo de David, en Jericó, ten misericordia de mí. Luego, ¿no es cierto?, había estado en la casa de Lázaro, ¿sí? Él había resucitado y esto había pasado muy poco tiempo desde que Jesús va a Jerusalén. Así es que esto también forma parte del marco sustentatorio de Jesús. La letra B o el cuarto punto es que Jesús, Juan Bautista, ¿no es cierto? Juan Bautista había dado testimonio, ¿sí? Él había dado testimonio
de Jesús como el Mesías, como el que había de venir. Él dijo, yo no soy digno de desatar, ¿qué dijo? La correa a su calzado. Así es que la multitud que seguía a Juan Bautista, por lo tanto, tenía claro de quién era Jesús. Juan, como quinto punto, da testimonio que Jesús es el enviado de Dios, ¿no es cierto? Recuérdese que en el minuto en que está siendo bautizado Jesús, ¿qué es lo que desciende del cielo? La palabra del Espíritu Santo, ¿sí? Y se oyó una voz. ¿Qué dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bien, muy bien. Luego había quedado claro que el ser humano es hecho a la imagen de Dios. Y por lo tanto, eso implicaba que deberíamos dar la gloria a Dios. Somos imagen de Él, ¿cierto? Y citamos el libro de Génesis, Señor, cuando el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Luego seguimos avanzando en todo este marco sustentatorio que el Señor va a presentar, ¿no es cierto? O que Él se lee de todos los hechos ocurridos. Él habla acerca de la resurrección, que es un hecho de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Porque como lo había dicho antes, Dios establece que era el Dios de los padres, en este caso de los que estaban con Él, el Dios de sus padres, ¿no es cierto? Habla de lo que era la sangre de ellos como tal. Y por lo tanto, lo que el Señor está diciendo, que Dios está presente en la vida de las personas y por lo tanto, sí, la vida eterna es un hecho. Y lo está diciendo, ¿no es cierto?, que Él es un Dios de vivos y no de muertos. Eso tiene que ser clave. Dice, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Por lo tanto, cuando Él dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, está hablando de que están en su presencia. Y están, ¿no es cierto?, como todos aquellos hermanos en Cristo que han partido a la presencia del Señor, están a la espera nomás del gran día en que seremos transformados o resucitaremos con un cuerpo incorruptible de gloria. Así dice la palabra del Señor. Y el último punto de este marco que el Señor ha formado para poder hablar de lo que viene, de lo que hemos leído hoy día, dice y habla acerca del gran mandamiento, ¿no es cierto? O el Shema u oye Israel. Así es que cuando Jesús está hablando acerca de este gran mandamiento, lo que Él está señalando, cuál debe ser la actitud del ser humano frente al Creador del universo, al que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, ¿no es cierto? Oye Israel, el Señor tu Dios, uno es lo primero. Y luego amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y el Señor agrega y con toda tu mente, ¿no es cierto? Con todo tu ser debes amar a Dios. Entonces, Él está estableciendo esto, porque ¿cuál era el gran problema del ser humano? ¿Cuál era el problema? Había algo que había apartado al ser humano de ese vínculo con Dios. Y por lo tanto, el amor de Dios en el ser humano se estaba extinguiendo. ¿Producto de qué? Producto del pecado. ¿Cuál es el mayor mal que tiene el ser humano? El pecado.
El pecado es un mal que está enquistado en el ser humano y por lo tanto este mandamiento que es glorioso, el ser humano no lo puede cumplir. Y si no puede cumplir el primero, ¿qué hablamos del segundo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. El gran desafío entonces que tiene el ser humano que no puede cumplir, porque este es el punto, y esto da origen a la venida del Hijo de Dios. ¿Por qué el ser humano no puede cumplir este mandamiento? Porque Pablo lo explica muy bien y dice que el ser humano está muerto. ¿En qué? En sus delitos y pecados. Muerto en sus delitos y pecados. Por lo tanto, necesitamos, ¿no es cierto?, ser transformados, ser cambiados. Necesitamos pasar de muerte a vida. Y el ser humano no puede hacerlo solo. Ese es el gran tema. Allá, para ese lado, lo está arrinconando Jesús. No puede el ser humano entonces cumplir el mandamiento de Dios. Y la palabra del Señor dice que el Señor nos amó, Dios nos amó primero, ¿no es cierto? Y es tan así que textualmente dice en San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo ese amor? ¿No es cierto? Que dio a su Hijo unigénito, para que todo, a quien en él cree, más tenga vida eterna. Así es que, por lo tanto, Jesús está llegando a un punto tal que el ser humano o los expertos en la ley, los que están ahí, tienen que entender que a pesar de que Dios había establecido claramente el Shemá, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, con todo eso no podían cumplir la ley de Dios. Amar a Dios como Él se lo merece, como nuestro Creador, como nuestro Señor, como el dador de la vida. Esto no ocurría. Así que la pregunta que le hacen a Jesús es ad hoc, es especial, está precisa, para que Él pueda continuar con lo que va a señalar en la pregunta que ahora Jesús va a hacer. Porque ese es el tema. Todo iba, fíjese que cada uno de los hechos van dando para establecer quién es Jesús. ¿Por qué está Él? ¿A qué vino? ¿De dónde viene? Todo va apuntando a esto. Todo va. Habló de la resurrección. Le preguntaron de la resurrección. La respuesta estuvo. Le preguntaron del gran mandamiento. La respuesta estuvo. Le preguntaron de qué le debemos dar a Dios. La respuesta estuvo. Todo va correlacionado. Todo va correlacionado. Así es que de lo que va a hablar Jesús, esto lo vamos a encontrar separado en dos aspectos. Uno es Jesús, hijo de David, como descendencia, ¿sí? Dado que María y José eran descendientes de la tribu de Judá. ¿Cierto? ¿Y David de qué tribu viene? De la tribu de Judá. ¿Ya? Así es que cuando las personas están señalando Jesús, hijo de David, están diciendo algo que es cierto. ¿Sí? Están diciendo algo que es cierto, porque Jesús viene de la descendencia de David. Pero hay algo más en Jesús. Además de ser de la descendencia de David, hay algo en él que Jesús es el Hijo
de Dios. Por lo tanto, también hay una parte de divinidad en Él. Entonces, si queremos saber acerca de la genealogía de Jesús, entonces tenemos que ir a Mateo 1. Ahí usted va a encontrar y va a señalar que Jesús es descendiente de la tribu de Judá. ¿Ya? Pero bueno, entonces vamos a ver acerca de aquellos que identificaron a Jesús como hijo de David. Y Jesús no podía reprochar eso porque lo que le estaban diciendo era verdad. ¿Sí? Entonces Mateo 15, 22, por ejemplo, ahí se le señala a él como hijo de David. Dice, aquí una mujer cananea que venía saliendo de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Luego vemos el caso, ¿no es cierto?, del ciego, que estaba enfermo, digamos. Dice que él oyendo, en Marcos 10:47, dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, ¿qué decía? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así que está siendo invocado el Señor como hijo de David. Pero también la palabra del Señor nos muestra que se le invocaba o se hablaba de él como hijo de Dios. Fíjense que ya lo habíamos citado, pero en Marcos 1, 10 y 11 dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Por lo tanto, ahí está reconociendo las Sagradas Escrituras a Jesús como el Hijo de Dios. Amén. También, de manera sobrenatural, los demonios reconocen a Jesús. En Marcos 3:11 dice, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Amén. Entonces, nos encontramos con diferentes textos que van dando claridad y revelación acerca de que Jesús es el Hijo de Dios. Además de ser el Hijo de David, es el Hijo de Dios. Dios, nuestro Padre Celestial, Él da testimonio de manera sobrenatural acerca de Jesús, y eso lo vimos en la transfiguración. ¿Se recuerdan ese momento, esa instancia? Bueno, eso en Marcos 9:7 dice, entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, ¿qué decía la nube? Esa voz, este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él oíd. Así es que la palabra del Señor iba revelando, la voz de Dios se iba haciendo escuchar para que quedara claro quién era Jesús, este hombre que predicaba en Galilea. Pero luego también los discípulos también reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, no solamente como un maestro, no como el Mesías, la connotación que tenía el Mesías para los judíos era que era un salvador tipo Moisés, que los venía a libertar, ¿no es cierto?, de la esclavitud del imperio romano, así como había sido Moisés en el imperio egipcio. Así es que veían y esperaban un libertador político, social, religioso, ¿no es cierto?, que tuviera todas estas cosas y que ellos pudieran vivir en libertad. De eso es lo que esperaban del Mesías. Pero el Hijo de Dios es más que eso. Así es que en Marcos 8, que también lo vimos, 29 dice, entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy?
Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Y que en otro de los evangelios dice, tú eres el Hijo de Dios. Por lo tanto, nuevamente tenemos la divinidad de Jesús siendo reconocida por diferentes hitos que van ocurriendo a lo largo del desarrollo del ministerio del Señor. De hecho, el apóstol Pablo da una precisión total acerca de estos dos aspectos de Jesús, las dos cosas que el Señor tenía. En Romanos 1, 3 y 4 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Así es que en Romanos Pablo da precisión acerca de la naturaleza de Jesús como humano y también como su naturaleza divina. Así que todo explica, ¿no es cierto?, que la venida del Mesías, la venida de el Cristo, el esperado, ¿no es cierto?, era mucho más trascendental, mucho más impactante que en lo político, que en lo social, ¿no es cierto?, y lo que Israel necesitaba como tal para resolver lo que estaban viviendo como nación. Jesús vino a tratar con el mal del ser humano, a esto que lo mantiene separado de Dios, como decíamos. Esa era la gran misión de Jesús. Así es que, pasando por todas estas cosas, llegamos entonces a las preguntas de Jesús. Ahora Jesús es el que pregunta, y en el libro de Mateo, fíjese que está con mayor precisión en Mateo 22, aquí nos vamos a encontrar con las preguntas de Jesús, que es lo mismo que leímos ahora, pero ahí hay mayor detalle. Dice, Él les dijo, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies? Esa, entonces, son las preguntas que ahora los rabinos tienen que responder. Ellos tienen que responder, ¿no es cierto? Y aquí Jesús, como decía, estaba enseñando en el templo. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Cómo dicen, ¿no es cierto?, los escribas, los sacerdotes, que Jesús es hijo de David? Esa es entonces la primera parte. O en Mateo se pregunta de una manera distinta, dice, estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Le dijeron, de David. Esa fue la respuesta que le dijeron. Si bien es cierto, la respuesta estaba correcta, pero era incompleta, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Era incompleta. Ellos estaban respondiendo solamente la parte humana del Cristo o el Mesías. Pero el pacto que hizo Dios con David era mucho más profundo, mucho más profundo. En 2 de Samuel 7:16, ahí está el pacto de Dios con David. Y dice entre los versos, porque ahí el pacto es mucho más largo, digamos, lo que Dios le ha revelado a David acerca de los por medio de los profetas que habían en la época, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo le está diciendo a David, y será afirmada tu casa, tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable
eternamente. Eternamente. Por lo tanto, el Mesías, el hijo de David, que tomaría, ¿no es cierto?, el trono, eso sería eterno. Y eso tenía que llamar la atención de los expertos de la ley. Así es que, como ellos le dijeron, cuando Jesús le hace la pregunta, ¿no es cierto?, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Las dos preguntas, ¿no es cierto? Ellos le dijeron de David. De David. Y aquí viene la pregunta al hueso. ¿Ah? Aquí viene, es como el juego de ajedrez. Viene el jaque mate. Fíjese lo que le dice Jesús ahora, en los versos siguientes. Él les dijo, yo estoy haciendo referencia a Mateo 22, que hay mayor precisión, pero son el mismo texto que leímos. Esta es la respuesta y la pregunta de Jesús. Ahora viene la pregunta de rigor. Dice, Él les dijo, Jesús les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Respóndanme. Ahora les toca a ustedes. Respóndanme. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo es su hijo? Fíjese que en la Biblia hebrea, la palabra Señor aquí en este texto significa Adonai. Adonai. Es decir, no está haciendo referencia a David como padre de Jesús ni como rey, sino que como Señor, quien tiene el señorío sobre todas las cosas. Entonces, es como decir, pues como David en el Espíritu le llama Adonai, diciendo, dijo Jehová, que hace referencia al Salmo 110, que lo vamos a ver ahora, a Adonai, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos el estrado de tus pies. Entonces Jesús está haciendo referencia al Salmo 110. Quiero que usted vaya al Salmo 110 porque es ahí donde está la revelación. Es ahí donde el Señor los quiere llevar. Es en esta palabra donde Él les quiere dejar claro cómo ustedes, señores expertos en las Sagradas Escrituras, ¿acaso no han leído la revelación que hay en el Salmo 110? ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo en ese salmo? ¿A quién está haciendo referencia? Estamos hablando del Cristo. ¿De quién es hijo el Mesías? ¿De quién es hijo el Cristo? ¿Qué dice David? Bueno, aquí está. Hay una profunda revelación en este salmo. David está escribiendo, ¿no es cierto? Está haciendo referencia a que Jehová habló a Adonai. ¿Quién es el Señor de David? Dice, Jehová dijo a mi Señor. Jehová dijo a Adonai. Jehová dijo a mi Señor Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Salmo 110 está hablando del verso 1. Y ese mismo salmo está citando Pedro en Hechos 2, del 34 al 36. Está haciendo referencia al Salmo 110 cuando él está hablando acerca del Mesías. Está hablando acerca del Hijo de Dios que ellos mismos crucificaron. Está haciendo referencia a este texto porque es revelador acerca de la naturaleza de Jesús, esa naturaleza divina. Así es que está contestando, ¿cómo entonces? ¿Qué quiere decir aquí el Espíritu Santo cuando dice David, dice Jehová dijo a mi Señor? Recuerden que David era rey, era el Señor del pueblo de Israel, era el rey. Pero ahora el rey está hablando, lo está diciendo de esta manera. Jehová dijo a mi Señor. A mi Señor.
¿Cómo puede entonces David decirle a su hijo, mi Señor? Esa es la gran interrogante, ¿no es cierto? Y no solo eso, Jesús lo que le está diciendo que el Mesías, ese que había de venir, si bien es cierto, él está hablando en tercera persona, porque claramente Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, pero lo está acorralando de tal manera que ellos tengan que reconocer lo que dice la Sagrada Escritura acerca del Mesías, que es más que un salvador de estas cosas que son propias de un manejo político, económico, social. El Mesías venía a resolver un problema de la humanidad, el problema del mayor mal que el ser humano puede tener. Y no tan solamente eso, sino que le sigue citando en el Salmo 110, en el verso 4. Habla acerca del sacerdocio eterno, es decir, además de ser el Mesías, el Hijo de Dios, iba a tener un rol de sacerdote. Y le dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Así es que de este mismo salmo nuevamente en el libro de Hebreos está haciendo referencia a esto, en Hebreos 7:21, está haciendo referencia a esto, a este sacerdote que es el mediador entre Dios y los hombres. El Hijo de Dios tiene un rol fundamental como sacerdote, como intermediario entre Dios y los hombres. Bendito sea la palabra de Dios. Este sacerdocio eterno no tiene fin y hoy día podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar el oportuno socorro, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús está estableciendo cuál era su rol. Lo que el ser humano necesita a Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más que pueda cumplir este sacerdocio eterno. Todos somos pecadores, todos destituidos de la gloria de Dios. Bendita sea la presencia del Señor en medio nuestro. Luego, el Señor sigue hablando con ellos y sigue citando este salmo. Dice en el verso 5, dice, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. ¿A qué se está refiriendo David en esta revelación? Porque llegará el día, llegará la hora en que el ser humano se tendrá que presentar ante el tribunal de Dios. Y quienes no han aceptado a Cristo, quienes han rechazado al Mesías como el Hijo de Dios, tendrán que enfrentar este juicio ante Dios. Dice el verso 5 del Salmo 110, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Con esto, entonces, Jesús quiere hacerle entender que el rol del Mesías es mucho más que un libertador de un imperio, como era el Imperio Romano. Él es quien trae la salvación y la vida eterna. Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, el mediador entre Dios y los hombres. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie hay como Él. Nadie ha hablado como Él. Nadie ha traído el mensaje que trajo Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Creer en el Evangelio, arrepentidos y convertidos. Por eso que Jesús, cuando está hablando con el fariseo que le preguntó acerca del gran mandamiento, ¿qué le dijo Jesús? Estás cerca del reino de Dios, porque estoy aquí a tu lado. Aquí está el reino de Dios. Yo soy el reino de Dios. Estás cerca del reino, le dice al fariseo. Estás cerca del reino. Pero tienes que aceptar al Hijo de Dios para estar adentro del reino.
Eso es lo relevante, eso es lo importante, estar adentro del reino de Dios. No cerca, sino adentro. Bendita palabra de Dios. Jesús es el Adonai. Jesús es el Señor. Y así se presenta. Si bien es cierto, habla en tercera persona, pero todos los hechos, toda la palabra de Dios se estaba cumpliendo en Jesús. Ese predicador, ese maestro, ese rabino, experto en las Sagradas Escrituras, había traído una palabra de esperanza. Él estaba apuntando a la transformación y el cambio interior que solamente el hombre puede experimentar por medio de Jesucristo, por medio del arrepentimiento de pecados. Por eso que es tan importante que las personas, todos nosotros entendamos que si no hay arrepentimiento, no hay salvación. El ser humano necesita arrepentirse de sus pecados ante el Creador del universo, aquel que puso su sello, nos hizo a su imagen de semejanza. El ser humano necesita restaurar la comunión con Dios, pero no lo puede hacer solo, solamente a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo. Habiendo sido, dice el libro de Romanos, ¿no es cierto?, reconciliados con Dios, tenemos paz para con Dios. Habiendo sido reconciliados por medio de Jesucristo, tenemos en paz para con Dios. Estamos en paz con el Señor. Estamos en paz con nuestro Creador por medio de Jesucristo. Por eso que es tan importante que hablemos de Él. Por eso que en nuestras iglesias se debe hablar de Jesucristo. De Él como el Hijo de Dios. Como el mediador entre Dios y los hombres. Para llegar a una actitud de perdón ante Él. Pedir perdón al Señor por nuestras transgresiones, por nuestro pecado. Porque sabe que el pecado, y lo hemos dicho más de una oportunidad, brota en nosotros como la mala hierba. Y el único herbicida que sirve aquí es la sangre de Cristo, que Él derramó en la cruz del Calvario. Eso es lo que termina, ¿no es cierto?, con este mal. Y cuando hay arrepentimiento de pecados, cuando venimos a las plantas del Señor, nos doblegamos ante Él, Él comienza a tratar con nuestras vidas. Por eso que Pablo dice, he aquí las cosas viejas pasaron, son hechas todas nuevas. ¿Pero por quién? ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Él es el camino, es la verdad, es la vida. Y por lo tanto, solamente a través de Él puede haber un camino y un inicio de santidad en nuestra vida. Así que la gente estaba maravillada. Los expertos, los escribas, los que conocían los fariseos, que eran expertos, doctores en la ley, no fueron capaces de refutar lo que el Señor les dijo. Así que dice, para terminar el texto, dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Jaque mate. Jaque mate. Así es que el evangelista nos muestra, nos enseña la reacción de las multitudes frente al mensaje de Jesús. Mucha gente fue receptiva al mensaje del Señor, pero sin embargo los expertos, no todos, los doctores de la ley, le rechazaron. ¿Por qué? Porque no resistían la palabra de Dios. Le rechinaban los dientes cuando el Señor le decía, sepulcro blanqueado. Por fuera, muy elegante, ¿no es cierto? Su buen traje, en estos tiempos sería un Giorgio Armani, una corbata Yves Saint Laurent, pero por dentro, eso es lo que dice el Señor que somos nosotros. No están solamente los fariseos. Dice que olemos aquí a una llaga podrida. Fíjese que yo tuve la oportunidad de ir a visitar a una niña que estaba viniendo a nuestra iglesia, que ella murió de cáncer. Ella murió de cáncer y
era tan fuerte el dolor y las llagas que tenía que la morfina no la podía calmar. Fíjese que yo la fui a ver, pero es tan fuerte el olor de una llaga podrida, porque el cáncer se le había manifestado en el cuerpo y tenía hoyos en su cuerpo, digamos. El olor era tan fuerte, que era como difícil soportarlo. Y dije, Señor, así ha sido en nuestro pecado ante ti, una llaga podrida, ¿no es cierto? Por eso que el Señor tenga misericordia. El Señor tenga misericordia de nosotros. Entonces, para concluir, siempre hay preguntas que tenemos que hacernos de lo que el Señor nos quiere hablar a nosotros, porque ese es el punto, ¿no es cierto? Ese es el punto. Preguntas. ¿Tenemos plena convicción que Jesús es el Mesías? ¿Que es el Cristo? ¿Está seguro? Amén. Ahí dirían, amén rotundo. Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué necesitamos entonces para tener convicción? ¿Qué necesitamos para tener convicción, no es cierto? Que Jesús es el Hijo de Dios. Nuestra fe a veces desfallece y ponemos en duda si Jesús es o no es el Hijo de Dios. Tenemos a lo mejor una mirada al Mesías de la misma manera como miró la multitud. Aquellos que lo recibieron en la entrada triunfal. ¿Se recuerdan de ese pasaje, no es cierto? Ellos que lo recibieron, que gritaban, ¡Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor! A la semana siguiente estaban gritando, crucifícalo. Los mismos que gritaron, ¡Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor! ¿Y por qué? Esa es la pregunta, porque en realidad tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué ellos finalmente no encontraron lo que ellos esperaban? Porque ¿qué esperaban ellos? Esperaban un resultor de sus demandas inmediatas. ¿Cuáles eran? Si pudiéramos traspolarlo a nuestros tiempos, ¿qué esperaban? Salud, educación, seguridad, estabilidad económica, derecho a la libertad, prioridad del individuo, libertad de expresión. Todas esas cosas esperaban. Pero Jesús no vino a eso. Jesús vino a dar vida eterna. Esa es la gran diferencia. Entonces, estas personas que proclamaban a Jesús, Hosana, sálvanos ahora, vieron que Jesús no respondía a esa expectativa. Porque Jesús vino a traer el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces la pregunta es, ¿qué buscamos en Jesús? ¿Lo buscamos solo como un resolutor, ¿no es cierto?, de nuestros problemas? ¿O como el Salvador de nuestras vidas? Mi Salvador, mi Señor. Porque en todo lo demás, ¿qué dice la palabra del Señor? Él mismo lo dijo, buscad el reino de Dios y su justicia, porque todas estas cositas que ustedes piensan, ¿qué son? Añadiduras. El Señor va a añadir todo lo que tú necesitas. Ese no es el tema. Para el Señor no es tema. No es tema. Él te está diciendo, mira lo principal, lo urgente, lo necesario es busca el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás que tú necesitas, yo lo sé, dice el Señor. Yo lo sé, yo conozco, soy el que más te conozco más que tú misma. Él conoce nuestras necesidades, conoce lo que estamos pasando. Para Él no somos indiferentes, Él es el Señor de nuestras vidas, es el Adonai. Él vive y reina para siempre. Bendito sea la palabra del Señor. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Él es la vida. Solo Él puede perdonar tus pecados. Él solamente puede transformar tu vida. Todo aquel que invoque en el nombre del Señor será salvo. Él lo dijo.
Todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Todo aquel que invoque mi nombre y busque mi rostro, ahí estaré a su lado. Bendito el Señor que vive y reina para siempre. Él es el Adonai, Él es el Señor del universo. Ante Él nos tenemos que inclinar. Ante Él, dice la palabra del Señor, se doblará toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Bendito sea el que vive y reina para siempre. Todo aquel que ha creído en el Evangelio de Jesucristo tiene una dependencia absoluta del Señor, total. Él está, tú que crees en Él, estás en el reino de Él, estás adentro, no estás cerca, estás adentro porque has creído en el Hijo de Dios. Estás adentro, estamos adentro. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestra ciudadanía no está acá. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Allá, con el Señor. Él vive y reina para siempre. Finalmente, cada persona tiene en sus manos hoy día la palabra, ha escuchado la palabra de Dios. Por lo tanto, hay dos caminos: unirse a Cristo mediante la fe y el arrepentimiento, o esperar la justicia de Dios que un día se aplicará sobre la humanidad. O triunfa la gracia en tu vida o se impone el juicio. No hay una tercera opción. Y yo quiero que en mi vida y en tu vida triunfe la gracia. Triunfe la gracia del Señor en tu vida. Y seas lo que el Señor quiere que seamos. Recuerda que no estamos solos. Recuerda algo que a mí me ha marcado profundamente y que lo dice el libro de Filipenses 1:6. El que comenzó en ti la buena obra, Él la va a terminar. Él va a estar contigo. Él te apoyará, Él te conducirá. Aquellas cosas que tú no puedes, aquellas cosas que no están a tu alcance porque somos limitados, porque somos torpes, porque nos equivocamos. El Señor estará ahí porque Él comenzó la buena obra en tu vida y Él la perfeccionará hasta el día de su venida. Bendita palabra del Señor. Él vive y reina para siempre. Él es mi Señor. Él es tu Señor. Él es tu Salvador. Póngase de pie. Te adoramos, Señor. Te exaltamos. Oremos. Demos gracias al Señor por su palabra y que el Señor nos ayude cada día en este camino que va hacia la vida eterna. Dios amado, Señor eterno, estamos ante tu presencia. Digno eres, Señor, de ser exaltado. Bendito Espíritu Santo que estás en medio nuestro. Bendito Espíritu Santo que nos estás hablando por tu palabra. Te exaltamos y te bendecimos. Señor, venimos ante ti, contrito y humillado. Señor, como dice tu palabra, que ante ti se doble toda rodilla y toda lengua confiese que tú eres el Adonai, tú eres mi Señor, el Hijo del Dios Altísimo, que vino a darme salvación y vida eterna. Oh Señor, tu reino está en medio nuestro. Oh Señor, te exaltamos y te damos gracias, porque tu palabra es vida. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es la que toca, tu palabra es la que transforma, tu palabra es la que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón para sacar, Señor, ese mal. Esos quistes, Señor, que están ahí, que quieren destruir la vida del ser humano. Pero tú viniste, Señor, a cambiar el destino de la humanidad, a darnos salvación y vida eterna. Por eso, Señor, esta mañana estamos en tu presencia. Señor, con una actitud de humildad. Quisiéramos, Señor, que muchos de nuestros hermanos hubieran estado esta mañana dándote el lugar que tú tienes.
el tiempo que tú tienes, Señor, que debemos darte a ti, el tiempo que te debemos dedicar. Señor, pero aquí está este grupo en tu presencia, con un corazón, Señor, sincero, entendiendo, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Por eso te exaltamos, te bendecimos. Que esta palabra, Señor, haga vida en nuestros corazones. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo está en nuestro medio. Nos está guiando, nos está conduciendo, nos está haciendo, Señor, volver de aquellas cosas que te desagradan. Te bendecimos. Gracias, Padre. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.